Estimados profesionales, tengan ustedes Muy buenas tardes. En la tarde de hoy, vamos a analizar el contenido de la unidad 2 sobre metodologías para la valoración de catastros. Esta unidad tiene por objeto aplicar la metodología para el procesamiento de la información temáticas en un caso práctico, utilizar el instructivo para las herramientas e instrumentos que permita calcular la valoración de los terrenos rurales, aplicar el instructivo en la valoración de las edificaciones bajo la normativa vigente. Esta unidad tiene el tema de metodologías de valoración de terrenos urbanos, la metodología de la valoración de los terrenos rurales y contamos también con el tema de la metodología de valoración de edificaciones. Con esta introducción vamos a dar paso a nuestros compañeros Cristina Vargas y José Freire, quienes son nuestros tutores de la tarde de hoy. Buenas tardes, compañeros. Es un gusto para nosotros poder compartir este espacio con ustedes. Creo que empezamos, ¿verdad? Saluda, por favor, arquitecto José Freire. Buenas tardes, igualmente con todos, a las órdenes y listos para la jornada. Muchas Adelante, gracias. Cris. Gracias, José, tan gentil. Solo déjenme ver que se comparta la presentación. ¿Me pueden avisar que sí se ve? Y está muy bien. Perfecto, gracias. Por concepto de que el internet de nosotros está un poco bajo, voy a apagar la cámara, ¿ya? Listo. Como parte del ejercicio de este curso de valoración de la propiedad urbana rural, la propuesta que mantuvimos junto con José era en 2 reuniones sincrónicas poder empezar la parte técnica del curso, tanto en la primera sesión como en esta segunda. El concepto de trabajo, de gestión era poder presentar la temática que se va a trabajar para la unidad 2 en este caso, es el análisis de la metodología de valoración de terrenos urbanos y rurales. A continuación, al finalizar esta presentación, el arquitecto José Freire va a trabajar la metodología de valoración de las edificaciones. Estamos con los elefantes, en fin. Permítame, voy a silenciar a todos los micrófonos para que no haya interferencia. Luego habilitaremos para el tema de preguntas. Gracias. Bueno,
Empecemos trabajando un poco la metodología de valoración de terrenos urbanos. En este escenario vamos a ver primero el procesamiento de la información, la metodología de comparación, determinación del área de intervención, la valoración de terrenos, ponderación de redes de infraestructura básica y complementaria, la morfología, respecto a la jerarquía de barrios, el procesamiento de la información, la determinación del valor individual de terrenos por predio, el instructivo para la determinación del valor individual de terrenos por predio y la modificación del valor individual de terrenos mediante el factor de afectación. Continuemos, por favor. Ya. Empezando por el procesamiento de la información sobre el plano base. Específicamente, la metodología orienta hacia el trabajo sobre las manzanas para lo urbano, los polígonos sobre lo rural y en el concepto de la definición de la información de los que afecta al predio como tal, donde se sobrepone la información temática sobre estas unidades espaciales, específicamente analizando sobre infraestructura y sobre equipamiento, cómo afecta el valor de la tierra en el escenario de este plan base como tal. Lógicamente, definidos cada uno de estos predios con una clave catastral vigente en la información que se reflejaría desde la administración de la información, tanto en una base de datos, en el caso de nosotros, en nuestro sistema de catastros, y así también de igual manera sobre la parte gráfica. Analizando el levantamiento de la calificación del suelo urbano sobre la cual se define el valor de terrenos que serán aprobados por el Consejo Municipal. En este contexto, el suelo urbano es afectado por la incorporación de obras públicas en infraestructura básica y el equipamiento urbano, el uso de suelo, la densidad edificada y la morfología urbana en cuyo escenario se define el valor de la propiedad. Continuemos, por favor. Es así como al analizar el contexto del procesamiento de la información, esta información urbana requiere analizar qué, por ejemplo, la zonificación urbana definida como el uso potencial en la base de la regulación urbana de la ciudad, el uso actual del suelo, que obviamente respecto a los instrumentos de planificación es un escenario que en la actualidad lo tenemos vigente. La densidad edificada, la morfología urbana, todo el concepto de riesgos de precios de terrenos actualizados y localizados en este plano base con la clave catastral, la ponderación cuantitativa de la información temática, el análisis de la información temática, la configuración de los sectores homogéneos y la elaboración del plano base de la tierra. Cuando mencionamos todo el escenario de la configuración de la estructura, tanto de la ciudad, tanto del área urbana como de la rural, como podemos ver en los dos ejemplos que los pudimos poner, claro, vamos viendo ese ejercicio de ciudad asentada sobre la geomorfología, donde podemos ver no solo el escenario de lo consolidado del área urbana, sino también podemos ver toda la infraestructura, como se pueden ver las vías, como podemos ver esos impresionantes encañonados que desdibujan la ciudad de una manera donde en realidad tenemos que considerar todo lo que sobre regulación urbana afecta a esa ciudad. Y en ese contexto, también considerar, si ustedes se ponen a ver, tenemos estructurado todo nuestro sistema de vías, de toda la infraestructura que beneficia a los ciudadanos, pero todas se encuentran regadas sobre una ciudad y sobre los mismos accidentes geográficos. Y en ese escenario es como cómo vamos configurando este escenario urbano. Continuemos, por favor.
Respecto al método de comparación, el método de comparación hace referencia a que mediante este se determinará el valor por comparación que permite determinar el valor del mercado de un determinado bien, para lo cual se requiere cumplir unos ciertos requisitos. La existencia de la información en el mercado representativo de los inmuebles comparables, obviamente si analizo en un sector consolidado, voy a tener la consideración del valor de la propiedad de los inmuebles que estén vendiendo en los alrededores. El disponer datos sobre transacciones u ofertas que permita en la zona que se trate identificar los parámetros adecuados para realizar la homogeneización del concepto comparable. El disponer de datos adecuados para estimar la evolución de los precios de compra-venta, el tener información adecuada, que pueden ser datos propios de publicaciones oficiales o privadas, índices sobre evoluciones de precios. Tenemos un sinfín de escenarios que se desarrollan en cada localidad, los mismos cuerpos colegiados, que pueden marcar sobre todo el comportamiento histórico de las variables determinantes que afectan el valor de la propiedad. Así también el contar con procedimientos adecuados que a través de la detección de ofertas o transacciones con los datos anormales en el mercado local posibilitan la identificación y eliminación de elementos especulativos. Continuemos, por favor. En ese mismo escenario muy grande, muy importante, es la delimitación del área urbana de intervención. Obviamente, partiendo de la referencia de que en el 501 del COTAR las propiedades ubicadas dentro de los límites de las zonas urbanas más adelante señaladas, estos límites de las zonas urbanas a los efectos del impuesto serán determinados por el Consejo. Obviamente tenemos los instrumentos de planificación que podemos observar que se mantienen actualizadas. Lógicamente, en un proceso de cambio de autoridades, muchos de esos escenarios podrán, en cierto sentido, revisados, pero obviamente no, si ya tenemos definidas zonas urbanas donde tenemos una declaratoria de zona urbana con ordenanza, ya no tendríamos un escenario de diferenciación. Y este contexto ya debería estar aterrizado respecto al análisis de lo que es urbano y rural para los fines de catastro de nuestros territorios. Para la demarcación de estos sectores urbanos se tendrá en cuenta preferentemente el radio de servicios municipales, como son la cobertura de agua potable, la luz eléctrica y otros de naturaleza semejante, para lo cual se registra la información, elaborados los planos temáticos que se consten en las instalaciones de las redes. En un segundo contexto, el analizar las condiciones físicas del urbano en el mismo COTAD. En la determinación del suelo con categoría de urbano se establece lo siguiente. En el artículo 508 tenemos declarados como zonas urbanas de promoción inmediata y el 501 como zonas consolidadas, espacios urbanos ya establecidos sobre los cuales ejerce el control de la administración municipal. Respecto al uso de suelo, la definición de la ordenación urbanística del territorio y los reglamentos de la construcción. Continuemos, por favor.
Mil disculpas. La valoración de de los terrenos, el proceso de comparación con precios de venta de parcelas o solares de condiciones similares homogéneas del sector. Así también la definición de los sectores homogéneos respecto al inventario de las coberturas de infraestructura básica, servicios y funcionalidad urbana, la determinación de sectores homogéneos, sobre ese análisis, la definición de límites superiores e inferiores en cada sector y el valor ponderado de coberturas y la relación respecto al precio metro cuadrado investigado. Continuemos, por favor. Así también es importante analizar el contexto de la ponderación de redes, la ponderación cuantitativa de la información, pues de cada unidad de análisis que le corresponde al 100%, la cantidad porcentual se la distribuye equitativamente o de manera diferenciada dependiendo de la importancia y jerarquía del contenido de los elementos, como se puede observar en un escenario de infraestructura básica, sobre la cual pesa un porcentaje del 50%, sobre la cobertura de la red de agua potable con un 12.5%, la red de alcantarillado de igual manera con el 12.5%, la red de energía eléctrica y alumbrado con ese mismo 12.5% y la red vial respecto a la capa de rodadura. Así también sobre la infraestructura complementaria, que en este caso, claro, el análisis sería sobre la cobertura de la red telefónica, las aceras y bordillos, o en el concepto de donde solo sea los bordillos que se enmarquen en la parte gráfica. Así también tenemos para este concepto de ponderación de redes, los servicios urbanos, como puede ser el contexto de la recolección de basura, el barrido de las vías, con un 5%, la recolección de basura, si es que pasa por mi calle, calificándole con un 2.5% y de igual manera en el aseo, el barrido de las calles. Y de igual manera, el análisis considera también la información urbana con un 35%, donde se analiza el equipamiento urbano, el uso de suelo, la densidad edificada y la morfología urbana. Continuemos, por favor. Cada uno de estos obviamente se pueden ir desarrollando desde el planteamiento de la siguiente manera. Como pueden ver ustedes, tanto para la infraestructura básica como para la red vial respecto al material de la capa de rodadura, así también como la información complementaria, donde vamos poniendo unos valores que se otorgarían al cumplimiento o no, al tener y no tener sobre las manzanas, de igual manera si es que hay una recolección de basura y si se realiza el aseo de las calles. Continuemos, por favor. De igual manera, el análisis que se tendría que hacer es sobre el uso de suelo. Como ustedes pueden ir observando, vamos dando un valor de ponderado, tanto para si es que la manzana que estoy analizando compete a un uso de suelo turístico comercial, si es que mantiene un uso de suelo comercial o residencial, si es que el sector es completamente residencial, si es que el uso compartido también tiene un escenario de residencial de producción o si es de producción respecto a protección. De igual manera, cuando analizamos el equipamiento urbano, tenemos un concepto de generaciones de flujos, frecuencias y radios de influencia. Obviamente, todo esto es la información que ustedes van a poder seguir revisando con mayor profundidad en las próximas semanas. Continuemos, por favor. Así también, cuando analizamos las áreas urbanas, el concepto de la regulación urbana respecto al plan de uso y gestión de suelo
Y de igual manera, respecto a los planes parciales, tenemos un escenario de dibujo donde estos planes terminan en análisis por unos polígonos de intervención territorial. Obviamente vamos viendo sobre estos polígonos de intervención, tenemos una serie de clasificación y subclasificación de suelos, donde uno va viendo conforme a ese uso de suelo, cuáles son las normas urbanísticas, la regulación urbana que se mantiene para estos escenarios. Como ustedes pueden ver, tenemos de igual manera una afectación sobre los ejes comerciales definidos en los núcleos urbanos. Obviamente, si es cabecera cantonal, en el genérico, las cabeceras tienen un mayor desarrollo respecto a comercio, por ejemplo. Así también tenemos en las zonas urbanas zonas de riesgo, la definición de zonas de expansión y de promoción inmediata, y así también las zonas urbano-marginales. Como podemos ver en el gráfico, por ejemplo, seguimos implementando obra de infraestructura, como en el caso de la ciudad de Quito fue la vía occidental, y donde se supone que cuando fue considerada esta vía, se supone que así va a ser el límite entre lo urbano y la zona de protección, pero ustedes pueden ir viendo en el gráfico que compartí eh, cómo toda la urbe siguió subiendo hacia la montaña, y tenemos unos escenarios de riesgo donde si no se hace todo el mantenimiento de lo que son las laderas y las quebradas que afectan las diferentes zonas, tuvimos escenarios como lo que pasó el año pasado con la zona sobre la Universidad Central. Entonces sí es sumamente importante el tener la consideración de cómo está ese plan de uso de suelo, y sobre todo si es que son escenarios de zonas de expansión y de promoción inmediata, recuerden siempre que para hacer todo el tema de producción, de mejora de esos espacios, tenemos que trabajar a través de un plan parcial. Continuemos, por favor. Así también, cuando vamos analizando qué información se requiere, qué información necesitamos revisar y trabajar para la valoración urbana, eh, tenemos que considerar escenarios de la densidad edificada, considerando que tenemos en cada área urbana estos escenarios de áreas consolidadas. Si consolidadas, si es que el número de predios con edificaciones en la manzana supera el 70% del universo, donde si es que supera este 70%, la ponderación sería sobre 0.50. De igual manera, al analizar manzanas que se encuentren en consolidación, si el número de predios con edificaciones en la manzana se encuentra entre el 40 y el 70% de este universo, otorgaremos un 33%. Y asimismo, en el concepto de en zonas de expansión, si el número de predios con edificaciones en la manzana, es decir, la superficie construida, se encuentra bajo el 40% del universo, la ponderación calificaría sobre el punto 16. Continuemos, por favor. En este contexto, el ejercicio que podemos ver es que a la final, definiéndolo por la zona, el sector al que corresponde, la manzana 46, podemos ir calificando cómo respecto a las ponderaciones planteadas, vamos obteniendo cada uno de los valores otorgados por esa manzana. En este escenario, respecto a la infraestructura básica de alcantarillado, agua potable, red eléctrica, alumbrado público, la red vial, así también analizando la infraestructura complementaria sobre la red telefónica, las aceras, los bordillos, sobre los servicios municipales de aseo de calles, la recolección de basura. De igual manera, la ponderación, cómo se calificaría respecto a la información urbana
sobre la densidad edificada, el uso de suelo, la morfología urbana y el equipamiento urbano. Y a la final terminamos definiendo la ponderación total. Continuemos, por favor. Es así que en ese contexto de cómo vamos construyendo ese plan de valor de terrenos, se va analizando la información, qué es lo que afecta de una o de otra manera a las manzanas que estamos revisando. Se establece que sobre la información de carácter cualitativo de la información de la infraestructura básica, de la infraestructura complementaria y los servicios municipales, información que cuantifica mediante procedimiento estadístico que permitirá definir la cobertura y déficit de las infraestructuras y servicios instalados en cada una de las áreas urbanas. Es decir, todo el escenario de dinámica que se puede identificar en el contexto urbano será lo que vaya definiendo nuestro plano de sectores similares, homogéneos. Continuemos, por favor. En este escenario tenemos de este análisis cómo la infraestructura, cómo la información de la cobertura y los servicios de esta área urbana se van configurando respecto a los sectores homogéneos, donde podemos ir viendo cómo estas manzanas con la calificación que les vamos otorgando se van definiendo si es un sector homogéneo 1, 2, 3 o 4 y van teniendo el concepto de cobertura y así también realizando el análisis respecto al déficit que tenemos. Continuemos, por favor. En este escenario vamos procesando la información. Esta información debe ser cualitativa y cuantitativa, pues tenemos un análisis realizado por cada una de las manzanas, elaborando la matriz de ponderación de la infraestructura, los servicios y funcionamientos en base al instructivo de ponderación de la información urbana. Toda esta información la van a poder ir observando más a lo largo de estas semanas. Así también tenemos la determinación de los límites de ponderación, los análisis de determinación de los límites y el valor de rango. Después de este escenario, para definir la determinación de los sectores, la elaboración de una propuesta de sectores homogéneos, continuamos la investigación de precios sobre estos sectores homogéneos, analizando los precios de terrenos de compra y venta en la ciudad por cada uno de los sectores homogéneos, revisando la compatibilización de los precios de mercado con los valores resultantes de la ponderación de cada sector homogéneo, para finalmente definir sobre estos sectores homogéneos el plano del valor de la tierra. Continuemos, por favor. Gracias. Y en esta definición de sectores homogéneos tenemos que el suelo urbano habilitado como tal toma presencia diferencial en base de las potencialidades de inversión de capitales constatados desde sus coberturas, infraestructuras, servicios y funcionalidad urbana y el establecimiento de intereses sociales, económicos, simbólicos e ideológicos que se expresan en los niveles y jerarquías. Así también la investigación de precios del mercado del suelo urbano observa el libre mercado de la oferta y demanda del suelo urbano en las ciudades, conduce a la determinación del precio del valor de terrenos con el precio de compra-venta en el mercado, información que se la registra en los espacios de intervención del catastro. Continuemos, por favor. Es así también que el plano del valor de la tierra, como documento síntesis de todo el proceso técnico de valoración de terrenos, posibilita esta elaboración de este plano de la tierra, que trabaja sobre el resultado del contenido del plan de sectores homogéneos, escenarios sobre los que recoge la información de precios de la oferta y demanda del mercado, del suelo urbano.
Esta información se la procesa y clasifica en cada sector homogéneo, lo cual permitirá determinar el valor metro cuadrado por sector homogéneo, que debe ser compatible con el valor cuantitativo de ponderación del sector homogéneo y el precio metro cuadrado de mercado investigado de la localidad. Así también es importante observar que el valor individual del terreno por predio debe ser aprobado por el Consejo Cantonal, donde se analiza, donde el Consejo revisará el plano del valor de la tierra y las normas de avalúo para las edificaciones y solares, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 501 y 502 del COTAD, instrumento que son la base técnica para la implementación y vigencia del catastro urbano para el bienio. El proceso técnico seguido llega a resultados de una valoración masiva por sectores homogéneos. La obtención del valor individual de terreno por predios se lo realiza a partir de la implementación del presente instructivo debido a las características particulares de cada terreno en el área. Este instrumento contiene la lectura del plano del valor de la tierra, la determinación del valor metro cuadrado individual del terreno en el plano del valor de la tierra, la modificación del valor individual del terreno por el factor de afectación, los coeficientes de afectación, los coeficientes de modificación por indicadores y la fórmula de valor comercial individual. Continuemos, por favor. En el escenario de este valor individual de terrenos, el valor de la tierra contiene la determinación de sectores homogéneos del área urbana de intervención, el valor de metro cuadrado de los ejes urbanos, donde observamos comercios, espacios que no constan en la determinación genérica de los sectores homogéneos urbanos, el valor metro cuadrado por sector homogéneo, el valor metro cuadrado por manzana, el valor metro cuadrado en áreas localizadas dentro del límite urbano, el valor metro cuadrado en zonas de riesgo. Cada uno del valor de los metros cuadrados del terreno deben estar relacionados con su clasificación territorial, la simbología correspondiente y el precio del metro cuadrado del sector. Continuemos, por favor. Respecto a la modificación del valor individual y el factor de afectación, el valor del suelo urbano, según el COTAD en el artículo 502 señala que los predios urbanos serán valorados mediante la aplicación de los elementos del valor del suelo, el valor de las edificaciones y el valor de la reposición prevista en la ley. Con este propósito, el Consejo aprobará mediante ordenanza el plano del valor de la tierra, los factores de aumento o reducción del valor del terreno por los aspectos geométricos, topográficos, de accesibilidad a determinados servicios como agua potable, alcantarillado y otros servicios, así como los factores del valor de las edificaciones. Para determinar el valor individual de cada predio se considerará como valor inicial el que consta en el plano del valor de la tierra, el valor que se relacionará con las características físicas de cada predio. Continuemos, por favor. Así también, en el concepto de la modificación de este valor individual respecto al factor de afectación, los indicadores que modifican el valor del metro cuadrado del predio representan las características del suelo, la topografía, la relación frente-fondo, la forma del terreno, la superficie del terreno y la localización del predio en la manzana. Continuemos, por favor. Entre esos escenarios, al analizar estos factores que pueden modificar, en el escenario técnico lo que se analizaría sería el indicador, considerando los límites inferiores y superiores respecto a este escenario geométrico, haciendo relación al frente-fondo, a la forma del terreno, la superficie del terreno y la localización del terreno en la manzana.
Así también respecto a, a las características en lo topográfico, las características del suelo, la topografía, y asimismo el acceso de este terreno a los diferentes servicios, como es el agua potable, el alcantarillado, la electricidad, las vías, las aceras, la recolección de basura, entre otros. Continuemos, por favor. Respecto a los terrenos agrícolas dentro del área urbana de la ciudad, tenemos un escenario que considerar. Todavía tenemos en área urbana terrenos que se dedican a la agricultura, obviamente, de subsistencia en ciertos escenarios. Los predios urbanos a considerarse como agrícolas en el inventario catastral por parte de avalúos y catastros deberá cumplir con las siguientes condiciones. Deben de tener una superficie mínima de 10.000 metros cuadrados, que es la unidad productiva agrícola predominante en una zona. El nivel de fertilidad de los suelos deberá situarse en un promedio de medio a alto, con la profundidad mínima de la capa arable de 50 centímetros, a más de un buen drenaje, elementos con los que habilitará cultivos de gran variedad de las plantas para el sustento y fortalecimiento de la economía familiar y el abastecimiento de los mercados locales. Y así también los predios declarados de uso agrícola además se clasificarán por el nivel de sus cultivos intensivos con las siguientes características. Área mínima de 1.000 metros cuadrados, disponibilidad de riego permanente con cultivos de alta rentabilidad o con invernaderos, cuyo mantenimiento de los cultivos será permanente. En ese mismo contexto, se observará que los predios de cultivos tradicionales deberán contener un área mínima de 10.000 metros cuadrados, que la ocupación sea permanente con cultivos hortícolas, pastos mejorados y cultivos no tradicionales para exportación, que tengan un adecuado manejo de suelo, que existan tecnificación en la explotación de los cultivos y que la ocupación del cultivo en la superficie del predio supere el 70%. Así también la incidencia del valor del terreno por uso agrícola de acuerdo a la valoración actual, los predios declarados agrícolas en el plano del valor de la tierra vigente y su uso base en las tablas de precios serán afectados en un 40% del valor del terreno por metro cuadrado. Continuemos, por favor. Creo que hasta ahí se definiría todo el ejercicio de revisión del contenido de la información que se tratará en este tema de esta semana, continuando con la metodología para la valoración de los terrenos rurales respecto a criterios para definir el área de estudio rural, en este caso, haciendo referencia a la jurisdicción territorial de Cantón, otras áreas que confluyen en el territorio rural, la revisión de la cartografía y ordenanzas vigentes en el cantón. Respecto a la configuración, obviamente en el escenario rural, sobre otras áreas que confluyen, que pueden ser áreas protegidas, que pueden constituirse como todo el escenario de las zonas de comunas, de las zonas de protección, de páramos, de un sinfín de escenarios cuyo contexto sea el ejercicio de la protección. Y en ese mismo contexto, obviamente, sobre los instrumentos de planificación vigentes, se podrá realizar esta revisión de esta cartografía y las ordenanzas vigentes que mantenga el GAT. Así también para la determinación de los sectores homogéneos, sobre el concepto de revisar la información que tenga el cantón, la clasificación agrológica según la capacidad de uso de la tierra y su uso, la jerarquización territorial rural y la revisión de los sectores homogéneos que estén ya configurados, porque obviamente estos sectores homogéneos también son afectados respecto a lo que son servicios y equipamientos en lo rural. Y así también la determinación del valor de los terrenos rurales.
Criterios para definir el área de estudio rural. Definimos el área rural que integra el catastro respecto al análisis que hace el GAD municipal, parte del criterio expuesto en las leyes y normativa nacional vigente, cuyo territorio a ser regulado es analizado en zonas similares homogéneas establecidas a partir de la clasificación agrológica de suelos y la jerarquización territorial, considerando lo siguiente. En la jurisdicción territorial, lógicamente partiendo de la provincia, el cantón, la parroquia, la definición entre urbano y rural, las cabeceras cantonales y parroquiales y otras zonas urbanas. Respecto al concepto de las otras áreas que confluyen en territorio, la definición de los límites de comunas, las áreas protegidas, zonas protectoras, cuencas hídricas y drenajes menores, entre otros. Al considerar todo este escenario, de ley tenemos que revisar la información que se encuentra mapeada, las ordenanzas que se mantengan vigentes en el GAD, donde se consideran las condiciones planteadas, las ordenanzas como de límites de áreas urbanas, la aplicación de los instrumentos de planificación PDIOT y PUCS, entre otros criterios relevantes que facilitan la zonificación agrícola, regulando el territorio para garantizar la soberanía alimentaria, donde no se permite urbanizar el suelo que tenga vocación agropecuaria, cuidando los bosques, los páramos, los humedales y otras áreas ecológicamente sensibles. Continuemos. En la determinación de los sectores homogéneos con la información cartográfica existente, se utiliza como referencia para conocer la configuración del territorio de estudio, más la categorización de los polígonos según su cobertura de servicios y equipamientos, y se constituye los primeros insumos para definir sectores homogéneos. Más como se requiere contar con la información más real y precisa, necesariamente se requiere hacer un muestreo de suelos en campo, seleccionando la ubicación de los sitios más representativos para este muestreo, planificando la distribución de los sitios donde se debería de realizar estas muestras, considerando información de suelos y morfología, el clima, para la construcción de este mapa de clases de suelos. Es así que el artículo 516 del COTAD establece que la calidad de las tierras es uno de los elementos valorables de los predios rurales, siendo la metodología de definición de las 8 clases de tierras por su capacidad productiva, la estrategia utilizada para dicho proceso de evaluación. En este escenario, con la intención de definir estos sectores homogéneos, la información que se puede observar es la que se utiliza para referencia. Obviamente, si no tenemos información, partimos de la información que hay. La definición del límite cantonal, los límites de parroquias, la Carta Nacional, claro, ahora para ciertos escenarios la información completa se encuentra en escala 50.000. Obviamente si la tenemos en escala 5.000, que es lo que requiere por ley y la norma, sería lo mejor, pero si no lo tenemos, tendríamos que partir de la definición de la cartografía como la tengamos. También podemos tener las áreas rurales en escala 25.000 o en las 5.000. Así también partimos del plan catastral rural, que definirá polígonos, y dentro de estos polígonos el dibujo de los lotes o los predios. Y sobre esta cartografía, para analizar los sectores homogéneos, deberíamos de tener graficado la ubicación de la cobertura de infraestructura básica, la vial, los suelos y sus propiedades físico-químicas respecto a todos los componentes que puede tener el mapa de suelos, sobre la textura, salinidad, profundidad, materia orgánica, pH, salinidad y todo el resto de escenarios.
Así también la topografía respecto al relieve y los procesos erosivos que le afectan. El clima sobre el tipo de clima y la heliofanía y los riesgos naturales que le afectan a esos polígonos, a esos predios. La próxima, por favor. Eso en un punto de partida inicial. Desde un contexto de jerarquización territorial rural, obviamente es necesario revisar infraestructura de servicios básicos, como son las coberturas de redes eléctricas, agua potable, alcantarillado, teléfono, recolección de basura. Así también tenemos en la infraestructura de vialidad, la capa de rodadura, el tipo de vía que se mantiene. En el mismo contexto, si es que el terreno es afectado por el sistema de riego o si tiene drenajes y cuerpos hídricos cercanos. Y asimismo, respecto al equipamiento, mantenemos todo el equipamiento que pueda beneficiar a mi población sobre educación, salud, transporte y rutas, entre otros escenarios. Continuemos, por favor. En esa construcción de los sectores homogéneos, partimos de la clasificación agrológica para la capacidad de uso de las tierras. Este escenario, como lo dijimos en la anterior reunión sincrónica, mantiene un concepto desarrollado en los Estados Unidos, pero que lo aplicamos para el país, y evalúa la aptitud de las tierras para producir sin deteriorar el espacio en forma sostenida, considerando las funciones características físico-químicas del suelo respecto a las condiciones agronómicas, el relieve y la erosión respecto a las condiciones topográficas y el clima y la exposición solar, analizando las condiciones climáticas. Esta clasificación agrológica toma en cuenta las características de composición y naturaleza del suelo respecto a la profundidad efectiva, la estructura, la disponibilidad de agua, la permeabilidad, entre otros, para determinar sus potencialidades y limitantes. De esta manera se permite conocer las propiedades físico-químicas de los suelos, el color, el tamaño de las partículas, la consistencia, la textura, la estructura, la porosidad, la humedad, el pH, la materia orgánica, la capacidad, de intercambio catiónico, sales solubles, los óxidos de hierro libres. Además nos permite conocer las mejores formas de actividad agrícola fundamentales como el laboreo, la fertilización, el drenaje, la irrigación, la conservación de suelos, así como el manejo adecuado de los residuos de cosechas. Por su capacidad productiva, los suelos se agrupan en categorías que se definen unos a otros y se pueden observar en las 8 clases de tierras del sistema de clasificación agrológica americana. Continuemos, por favor. Así podemos ir viendo la clasificación agrológica según la capacidad de la tierra, definiendo cuáles son las características de la clase 1, donde prácticamente tenemos tierras que no tienen limitaciones, donde tenemos buen drenaje, es una capa francoarable, donde tenemos suelos profundos, no son pendientes importantes, son fáciles de trabajar, no requieren mayor ejercicio de práctica agrícola para poder producir, y por ende al disponer de agua de riego se va elevando el puntaje que se le va otorgando. Para efectos cartográficos se va representando con color verde agua. Cambiemos, por favor. En la clasificación agrológica, la clase 2 sigue siendo una clase buena a media.
Respecto a su drenaje, la textura asimismo son una capa arable franca, la textura del perfil franco arenoso, franco arcilloso, son suelos francos con un nivel de fertilidad medio, suelos moderadamente profundos, no tienen una pendiente importante, son fáciles de trabajar, no tienen riesgos de erosión, la disponibilidad, tienen acceso al agua de riego, por ende se va definiendo un otro nivel de puntaje. Continuemos, por favor. Así también tenemos la clase 3, que también, a pesar de que ya va adquiriendo algunas limitaciones en su suelo, el drenaje es un poco más lento a medio, la textura arable ya son suelos franco-arenosos, franco-limosos, tienen texturas de perfil arenoso y arenoso franco, los suelos son moderadamente profundos, con una pendiente del 12.5 al 25%, fáciles de trabajar, pero sí requieren de ciertas prácticas de conservación, como pueden ser los cultivos siguiendo las curvas de nivel, las terrazas, y así también considerando que tienen una tendencia a una erosión moderada, que requieren agua de riego, cuyo puntaje puede ir del 67.1 al 78%. Continuemos, por favor. Así también vamos viendo ya la clase agrológica 4, que ya son suelos que ya van teniendo mayores limitaciones para su uso, son más aptos para lo que son pastos, arroz, frutales, tienen un drenaje excesivo o pobremente drenado, la textura de caparable es arcillosa, tienen texturas de perfil arcilloso arenoso, arenoso francos, ya van apareciendo ciertos escenarios de pedregosidad, son suelos superficiales con nivel de fertilidad pobre a muy pobre, con pendientes del 12% al 25%, donde se presentan dificultades ya para trabajar con maquinaria, con una erosión moderada y requieren para cualquier escenario el tener agua de riego. Continuemos, por favor. En la clase 5 podemos observar tierras con limitaciones de uso ya no aptas para cultivos, recomendables para procesos de pastoreo, bosques, son zonas arbustivas con un drenaje excesivo o muy pobremente drenadas, con textura de una capa arable arcillosa, con perfiles muy livianos a pesados, donde se pueden ver arenas, arcillas arenosas, arcillo-limosas, suelos superficiales, no profundos, no con pHs que faciliten la agricultura, presentan dificultades para el empleo de maquinaria. Obviamente ya tenemos escenarios más colinados, con erosiones más severas, que ya no tienen agua de riego. Y en ese escenario uno va viendo cómo se van calificando este tipo de suelos. Continuemos, por favor. Así también en la clase 6 ya son suelos que ya clase 5, 6, 7 y 8 ya son suelos que no sirven para un uso agrícola, donde ya por sus mismas limitaciones la vegetación tiene que ser espontánea, permanente, ya tendrían que tener un concepto como de bosque protector, donde el drenaje natural es excesivo o son suelos pobremente drenados, la capa arable de suelos es pesada, tienen una presencia importante de pedregosidad, suelos superficiales con pendientes de 25 a 50%, o sea, ya son suelos que tienen un importante pendiente. Continuemos, por favor. Tenemos la clase 7, que son, como ya dije, suelos con limitaciones, recomendados para bosques protectores y vida silvestre, el drenaje natural o excesivo o pobremente drenado. Son suelos, la capa arable ya es muy pequeña, son suelos generalmente arenosos o francoarenosos,
con perfiles rocosos, suelos ya sin materia fértil, con pendientes mayores del 50%, con erosión muy severa, hídrica o eólica. Continuemos, por favor. Y obviamente lo que es la clase 8, que ya no tiene recomendación para nada más que sea vegetación que proteja toda la estructura como tal, las cuencas hídricas, los páramos, los glaciares, los barrancos, o sea, ya los escarpes son muy elevados, no tenemos una capa arable importante, generalmente los perfiles son rocosos, colinados, suelos muy superficiales, pendientes lógicamente de 50-70%, con procesos de erosión por el mismo concepto de afloramiento rocoso. Y así definimos la clasificación agrológica, las 8 clases de suelos. Continuemos, por favor. Y con esta clasificación agrológica podemos analizar la capacidad que tienen, permitiendo valorar el grado de explotación agrícola, ganadera, forestal a la que se somete el suelo sin dañar la capacidad productiva. Pero para poder hacer dicha valoración se requiere hacer un reconocimiento sobre la morfología de las propiedades de este suelo, considerando que la evaluación de estos suelos, como les dije, consideramos la clasificación respecto a la USDA, que también para nuestro escenario nacional es aplicable, donde podemos ir viendo diferentes tipos de sistemas de uso de estos suelos respecto al laboreo continuo, el laboreo ocasional, pastos, bosques y de reserva, donde no son suelos aprovechables ni para la agricultura ni para lo que es el contexto forestal. El incremento del nivel tecnológico de la agricultura puede conducir a modificar los suelos y por ende el reajuste en la clasificación de las tierras. Igualmente, obras de saneamiento y control de inundaciones pueden mejorar la clasificación de las tierras beneficiadas por las mismas. Por lo anterior, no se debe considerar la clasificación expuesta como algo permanente, sino susceptible de mejorar dentro de ciertos rangos o aún desmejorar si se da un uso irracional al recurso suelo. Continuemos, por favor. Claro, producto del mismo ejercicio agrícola vamos perdiendo materia orgánica, la capa fértil ya va disminuyendo, sobre todo si tenemos un escenario de pendientes, ya podemos ir viendo cómo conforme vamos cultivando, vamos perdiendo suelo. En este proceso para definir la clasificación agrológica, el concepto sería diferenciar. Obviamente, si respecto a la práctica del tipo de ejercicio que afectamos en las áreas rurales, vamos viendo sitios donde podemos localizar el concepto de un muestreo de suelos. Sí es importante analizar, ustedes que conocen su territorio, ustedes que van viendo la práctica que se va realizando, ustedes son conocedores de qué se ha ido cultivando, donde tenemos monocultivos, donde tenemos agricultura extensiva, y cómo el ejercicio de las cosas que vamos realizando en nuestro territorio van modificando esos suelos, y donde si en realidad bajo el concepto que ustedes tienen, pueden ir viendo, identificando dónde ha desaparecido, donde antes teníamos cultivos donde sacábamos unos 40, 50 sacos de papas y ahora no tenemos más que unos 20, unos 15. Esos son un concepto que debería de marcar, donde yo debería de poner el énfasis para dibujar dónde hacer un muestreo de suelos, donde también tengo zonas de pendientes, donde vamos viendo
por la misma configuración de la morfología del suelo, donde vayamos perdiendo suelos productivos, ese es un sitio adecuado para definir dónde tomar una muestra representativa. Continuemos, por favor. El concepto es que vayan distribuyendo estas muestras que se levanten en suelo, en sitios que sean estratégicos. Si ya son zonas elevadas, como que no tendría mucho sentido. Si tengo un escarpe importante, el concepto sería más hacia las zonas que podrían ser de interés de análisis. En ese mismo sentido, tenemos un concepto para toma de muestras de suelo, donde se identifican diferentes formas de toma, los sitios y estas formas de muestreo. El análisis, lógicamente, contrato este levantamiento de muestras de suelo. Este escenario debería de ser producto tanto del ejercicio de hacerlo en territorio, tanto de la muestra de suelo como tal, como del análisis que hace el técnico especializado, el técnico que conoce su territorio y va viendo respecto a la práctica, puede ir identificando ciertos conceptos solo viendo. Y así también tenemos este escenario para la definición de la clasificación agrológica, cómo ha ido cambiando mi suelo respecto a las prácticas. Continuemos, por favor. En este mismo contexto tenemos la clasificación agrológica respecto a las condiciones agronómicas que evalúan los suelos desde el punto de vista de sus propiedades físico-químicas, por ser de mayor importancia para la determinación de la calidad del suelo, le otorgamos un puntaje de 60 puntos a las unidades de análisis con su cuantificación numérica, tal y como ustedes la pueden ver, lógicamente detallada en la metodología de la siguiente semana, donde van a poder ver un poco más a profundidad. Así también tenemos las condiciones topográficas, cuya importancia radica asimismo entre un 2 y 20 puntos otorgados. Respecto a qué análisis, al relieve que tenemos, obviamente si tengo un suelo completamente plano o con unas pendientes del 6, del 15%, respecto a las zonas que están completamente erosionadas y que tienen un mayor escarpe, va definiendo estos rangos de puntaje. Y asimismo las condiciones climatológicas que incurren donde definimos la calidad de suelo y las aptitudes para el desarrollo de cultivos, otorgando 20 puntos para este análisis. Continuemos, por favor. Así también les puse un ejemplo de cómo deberíamos de analizar el escenario de cómo llenar este formulario de campo respecto al sitio donde tomamos la muestra. Obviamente definiendo la localización de la coordenada, el sector, el nombre del propietario donde tomamos la muestra del suelo, analizando la profundidad de la caparable, la textura del perfil, el drenaje. Obviamente todo este escenario se lo levanta respecto a la información de campo, ¿no? Continuemos, por favor. Así también la clasificación de las tierras respecto a esta observación, también tenemos una matriz donde podemos ir consolidando lo que vamos haciendo el rato que tomamos la muestra, podemos ir viendo a qué profundidad tenemos ese perfil, si la textura es ligera, si es que es más granulada, si es que es variable, si tenemos un buen drenaje, qué tipo de relieve. El relieve también se lo puede tomar con un clinómetro. Así también si es que tienen procesos de erosión moderado, leve, severa.
Y así también podemos poner un concepto de una observación del sitio donde hicimos la observación de campo. Continuemos, por favor. Y en este mismo contexto, ya podemos ir viendo respecto a esa profundidad, la textura del perfil, los drenajes, el relieve. Esta información la podemos contrastar, o sea, observando en la información del mismo mapa de suelos que contienen todo este tipo de características. En el mapa de suelos donde podemos observar condiciones físicas, químicas del suelo como tal. Continuemos, por favor. Obviamente esa información la podemos observar respecto al resultado que nos dé el laboratorio de suelos sobre cada una de las muestras. Así también tenemos el procesamiento de la información respecto a la información base que ya les dije, la información de los planes temáticos. Como ustedes conocen, el Ministerio de Agricultura es quien lleva todo el análisis de los suelos del país. Podemos utilizar la información y realmente donde tengamos dudas podríamos tomar la decisión de hacer este muestreo. Observaciones y levantamiento de muestras en campo, análisis de resultados del laboratorio de suelos y la determinación de puntajes. Continuemos, por favor. Les puse una muestra de la información que es producto del Ministerio de Agricultura. Hay información que está en escala 25.000, escala 50.000. Continuemos, por favor. La clasificación y cuantificación de los parámetros asignados en las condiciones agronómicas, topográficas, climatológicas, donde vamos definiendo para cada uno de estos un puntaje. En las agronómicas el 60%, donde analizamos las propiedades físico-químicas por ser de mayor importancia, estos 60 puntos. Creo que a la práctica esto lo fuimos analizando también con anterioridad. Continuemos, por favor. Así también tenemos drenaje, la fertilidad, las condiciones topográficas, las condiciones climáticas, donde vamos otorgando a cada uno de estos análisis un puntaje. Continuemos, por favor. Y es así como podemos ir llenando el formulario para la determinación de la clasificación agrológica de las tierras. Obviamente el formulario es uno solo, pero para concepto de que le puedan revisar cómo se llena, vamos respecto a la información que nos entreguen por muestra, definiendo el puntaje que le corresponde. Si es que son suelos franco-arenosos, le pondremos 12 puntos, y así vamos clasificando por cada una de las tomas que hayamos hecho. Si son 12 muestras, se clasificarán las 12 muestras respecto a la textura de la capa arable, la profundidad de la capa arable, la precisión de la textura del perfil, el drenaje, el nivel de fertilidad respecto a todos los parámetros químicos que se analizan, así también las condiciones topográficas sobre el relieve y la erosión, las condiciones climáticas. Y en suma todo eso podemos definir ya a qué clase agrológica corresponden. Continuemos, por favor. Obteniendo el mapa de clasificación de las tierras y resultados. Continuemos, por favor. Analizando la cobertura de infraestructura. Luego de que definimos a qué clase agrológica se definen, trabajamos con la infraestructura rural, analizando la infraestructura vial, riego, drenajes, energía eléctrica, abastecimiento de agua, red telefónica, alcantarillado, servicio de transporte, acceso a la salud y educación, centros de acopio, en un sinfín de escenarios que pueden definir la jerarquía de los diferentes sectores que investigamos. Analizando toda esta información,
se observa cómo se van definiendo la jerarquía de estas zonas rurales, donde están mejor servidas o tienen menos servicios, menos acceso a equipamiento. El número de sectores jerárquicos dependerá del cantón investigado, que van desde el sector homogéneo 1 hasta N sectores homogéneos, donde se vaya revisando progresivamente cómo van mejorando o empeorando las circunstancias del territorio. Continuamos, por favor. Así también vemos en la configuración de este plano de sectores homogéneos, donde sobreponemos y analizamos sobre el plano, sobre el plano base, toda la clasificación agrológica, el plano de sectores jerarquizados de infraestructura y servicios, estableciendo un plano de sectores homogéneos, los sectores homogéneos definidos a nivel del cantón, de las áreas rurales del cantón y de la extensión territorial, las características geomorfológicas y climáticas, teniendo un sector homogéneo, el sector homogéneo definido por la clasificación agrológica, el destino económico, que sería prácticamente el uso, uso agrícola, ganadero, forestal, habitacional, recreación, minero, comercial, entre otros. Obviamente definidos también en el plan de uso y gestión de suelo. Respecto a la ubicación de este predio, de este polígono de análisis, respecto a la cercanía de los centros poblados o los centros de acopio, el desarrollo de las áreas homogéneas donde está ubicada la propiedad respecto a la infraestructura vial, obras de riego, puentes de energía eléctrica, entre otros, el tamaño de la propiedad y las zonas de riesgo ambiental. El sector homogéneo constituye la unidad de análisis para investigar los precios de mercado de la tierra. Continuemos, por favor. Donde podemos ir observando las jerarquías territoriales respecto a todo el escenario de lo que configura esta jerarquía rural. Uno, respecto al sistema nacional vial, si tiene riego, drenaje, si tiene cobertura de energía eléctrica, agua potable, centros de acopio, equipamiento alto, si es que es la parte rural respecto a la capital de provincia, a la cabecera cantonal, así también la jerarquía 2, donde se va definiendo toda la jerarquía territorial, la 3, la 4, la 5, la 6, y en la 6 realmente donde no tenemos absolutamente nada, no tenemos acceso, riegos, no hay energía eléctrica, generalmente en las zonas de páramos, ¿no? Continuemos, por favor. Y en este escenario, el criterio de aplicación respecto al sector homogéneo corresponde a las clases de tierra desde la 1 hasta la 8, y el segundo dígito corresponde a la definición jerárquica del territorio rural desde la 1 a la 6. Para el caso de codificación de otros territorios que ameriten definirlo como subsectores dentro del sector homogéneo, se procederá de la siguiente manera. Se identificará el sector homogéneo 1.1 hasta el 1.2. Estos territorios pueden ser identificados como centros poblados con fines urbanizables o centros poblados. Continuemos, por favor. Así se ve la construcción del sector homogéneo como tal. Continuemos, por favor. El plano del valor de la tierra considera la información de precios base, se elabora el plano del valor de la tierra referente al valor predial. Con los precios base se constituye la tabla de precios por sector homogéneo, donde el plano del valor de la tierra contiene información de la calidad del suelo, los sectores homogéneos en áreas de intervención y el valor base por hectárea para cada sector homogéneo. Cada grupo de valor tendrá una simbología, un color y un precio en base del sector homogéneo. Continuamos, por favor. En ese escenario, de igual manera como en el área urbana se realiza la investigación de precios de la tierra, investigando el precio de la tierra determinado mediante un proceso de comparación con precios unitarios de venta de inmuebles
de condiciones similares homogéneas, tal como lo describe en el COTAD en el artículo 495, donde para la investigación de los precios de terrenos debe considerarse aspectos como el reconocimiento del área de investigación, fijar gráficamente en el plano los puntos de investigación, entrevistas a agricultores, diferentes dirigentes, líderes de cooperativas, comunidades y empresas agrícolas, la entrevista a autoridades como son los tenientes políticos, registradores de la propiedad y notarios, así también como la información de los corredores de bienes raíces, anuncios de medios de comunicación donde se puede observar la compra y venta de terrenos y el análisis estadístico de la información que se ha levantado. Continuemos, por favor. Podemos ver el formulario de investigación de los precios, que asimismo lo van a poder analizar mucho mejor a lo largo de la semana, donde veamos la valoración de suelos rurales. Continuemos, por favor. Ahí tenemos cómo se definirá el plano del valor de la tierra. Sigamos, por favor. Y creo que eso sería todo. Muchas gracias. Creo que por temas de tiempo vamos a continuar con la presentación que tiene el arquitecto Freire. Permítame un ratito, vamos a compartir. No encuentro dónde está. Ven, Muy amable. Bueno, continuando con el trabajo de hoy día, quiero topar el tema de valoración de las construcciones, un tema también bastante técnico, bastante detallado, en el que en esta unidad, en estos días, en las semanas posteriores, se va a ir haciendo un análisis más pormenorizado del tema. Sin embargo, hoy día vamos a topar unos términos, unas diapositivas de manera general que nos va a ir orientando a lo que queremos llegar en el valor de las edificaciones. El valor de la propiedad. En el valor de las edificaciones tenemos el método de reposición y los factores de corrección. En el método de reposición, esto es de reponer el valor a precios actualizados, los precios unitarios de la localidad, el presupuesto de obra por sistema constructivo. Sí, vamos a ir topando ya unos términos que nos van asociando ya específicamente a las construcciones. Los factores de corrección, la depreciación en base a la vida útil de los materiales y de conservación en base al estado de la construcción. La siguiente, por favor. La siguiente. El método de reposición considera los sistemas constructivos, la frecuencia de superficie edificada, los precios unitarios de la localidad. Esto es importante considerar que cada territorio es diferente al vecino y tenemos que considerar esos precios de la localidad. Los presupuestos de obra. En las condiciones de la edificación tenemos que entender si son de carácter permanente, si están terminadas, si están habitadas, si las edificaciones son regulares, si las edificaciones son irregulares,
y los factores de edificabilidad. En el valor de metro cuadrado tendremos la tabla de factores de reposición, la tabla de factores de depreciación, la tabla de factores de conservación y el valor metro cuadrado por bloque de edificación. La siguiente, por favor. En los sistemas constructivos, todos conocemos que estamos en unos territorios diversos. En el país son diferentes las tipologías, los sistemas constructivos, por lo que tendremos que ir considerando y ubicando y determinando el sistema constructivo que va predominando también en cada zona, en cada sector, si es convencional, tradicional mejorado, alternativo. La siguiente, por favor. En cuanto a la superficie, podemos hablar de edificaciones de la localidad, establecimiento de intervalos, volúmenes de obra, presupuestos. Cada uno de estos factores nos irá determinando la característica, nos irá determinando, definiendo los rangos de la superficie, la frecuencia que permiten tener unas superficies tipo en este caso. La siguiente, por favor. Los precios unitarios de los rubros de edificación, todos seguramente o la mayoría hemos conocido y manejado estas tablitas en donde nos vamos realizando una codificación, el ítem a que corresponde, el ítem específico, la unidad de medida y el precio unitario, que nos va a permitir posteriormente a ir sacando un valor referencial del metro cuadrado de construcción, con cada uno de los parámetros que vayamos considerando en cada una de las tipologías también de construcción. La siguiente, por favor. El valor del metro cuadrado de edificaciones. En este punto, pues el análisis de precios unitarios, los costos directos, los precios de la localidad. En el presupuesto de obra tendremos los sistemas constructivos, la superficie edificada predominante y en el valor metro cuadrado tenemos la tabla de factores de reposición, la tabla de factores de conservación, los datos de la ficha catastral de bloque edificado. La siguiente, por favor. De la misma manera, en el valor metro cuadrado de edificaciones tendremos los datos de edificación. Esto es la estructura, que vendría a ser los cimientos, las columnas, las cadenas, los entrepisos, la cubierta. En los acabados tendríamos que determinar los pisos, los enlucidos, los tumbados, las puertas, las ventanas, los baños. Las instalaciones serán eléctricas, sanitarias, el estado estable, a reparar, obsoleto, los años de construcción, el número de pisos. En el estado de ocupación, no edificado, construcción informal, no levantada, edificado con aprobación, informal, levantada, habitada, o en construcción, informal, aprobada, plazo de construcción, certificado de habitabilidad. Y en los costos hablaríamos de los costos directos, el presupuesto, la contratación, el cierre de obra y la liquidación. En las tipologías, los presupuestos preestablecidos y definidos. Y en el valor residual, conociendo el valor del terreno, resto el valor de la propiedad. Siguiente, por favor. De la misma manera, el valor metro cuadrado nos va determinando este valor de reposición, el valor actualizado, los factores, si las construcciones son obsoletas o a su vez también la consideración si son edificaciones patrimoniales. La siguiente. En el valor del bloque edificado tenemos que considerar el dato de la ficha predial de edificaciones, la tabla de reposición, la sumatoria de datos de reposición, los factores de corrección, la planta baja más de un piso,
y la depreciación en años de la edificación. Aquí es importante hacer un pequeño análisis en donde nos vamos nosotros a dar cuenta que cada uno de los pisos, cada una de las plantas seguramente no tienen las mismas características, por lo que ahí se van haciendo los factores de corrección, tanto en planta baja como en los pisos superiores. La siguiente, por favor. En el valor bloque edificado vamos a hablar del valor del metro cuadrado en base a cada uno de los parámetros y rubros que hayamos considerado, la superficie del bloque, el área útil edificada, el valor por bloque y el valor por bloque y los factores que van determinando el valor total de la edificación en este caso. Siguiente, por favor. De la misma manera, en el valor de la edificación, vamos a sumar la suma del valor de los bloques. Como les había dicho anteriormente, cada uno tiene sus características definidas, lo cual le permitirá al final saber el valor total de la construcción, sabiendo el valor parcial de cada uno de los bloques, la actualización de datos que debe ser de manera igual permanente, la terminación de pisos y si existen nuevos bloques o estos están a su vez obsoletos o para demolición. Tal como vemos en esta imagen, pues en este caso seguramente estuvo ya obsoleta la construcción, pero hubo una refacción, una, una nueva intervención en donde se va determinando ya que la construcción quedó realmente nueva. Entonces ahí se van utilizando los factores, los diferentes factores para ir considerando el valor del metro cuadrado de la construcción intervenida en este caso. La siguiente, por favor. Eso. Hasta ahí, Cris, creo que es de manera general lo que he podido abordar en el tema de la valoración de las construcciones. En el transcurso de estas 3 semanas se va a ir definiendo, se va a ir mirando cuál es la metodología de la AME para realizar este tipo de intervención del tipo para sacar el valor metro cuadrado que nos vaya determinando el valor total de la propiedad, es decir, sumando el valor del terreno más el valor de las edificaciones, ya tendremos una valoración precisa de cada uno de los predios, de las construcciones y nos va a ir determinando ya el valor total por cada una de las manzanas en este caso, también el valor total de los sectores homogéneos y vamos determinando también la predominancia de qué tipología de construcción va teniendo nuestras zonas de intervención. Hasta aquí, Cris. Muchas gracias, José, te agradezco un montón. No sé si en este momento tenemos alguna pregunta, algún comentario que quieran hacernos desde, lógicamente, su conocimiento. Claro, de lo que estoy viendo, Daniel nos pone si habrá ejemplos prácticos aparte de la teoría. El concepto de todo este escenario es, lógicamente, analizamos las 3 primeras semanas la parte conceptual, las 3 siguientes la metodología de implementación y, lógicamente, a todos aquellos que aprueben el curso, la parte virtual, les invitaremos a un taller presencial donde podemos ver un poquito más de ejemplos, ejercicios justamente de cómo aplicar la metodología, donde también pensábamos proponerles a ustedes que nos presenten cómo va su valoración, cómo previo a la definición del plano del valor de la propiedad, cómo han ido caminando todo este proceso previo a la emisión del catastro a finales de este año. ¿Tenemos algún otro comentario que nos quieran hacer? Lógicamente vamos viendo cómo van
cómo iremos avanzando. Como ustedes pueden ir viendo, vamos estructurando de a poco la información que contiene la definición de los sectores homogéneos, tanto del uno como del otro escenario. Al definir estos sectores homogéneos, el siguiente paso en ambos escenarios, tanto en lo urbano como en lo rural, tiene una metodología similar de considerar en territorio todo lo que conlleva esta definición del costo de la compra-venta, todo lo que se va realizando en ambos escenarios. Entonces, creo que va a quedar mucho mejor, o sea, el rato que ustedes puedan analizarlo y verlo. Y de igual manera compartimos a través del, de del curso sus preguntas, sus observaciones a través de los foros, a los que les invitamos lógicamente a participar en las próximas semanas. Tal vez alguien más tiene algún comentario que le gustaría hacer. Creo que no, o se entendió todo o no se entendió nada, pero tenemos, o sea, el inicio de este ejercicio es presentar la segunda unidad del curso y en función de eso ustedes vayan viendo lo que vamos a trabajar y vayan observando en profundidad todo el resto del planteamiento metodológico. Creo que si no tenemos ningún otro comentario, salvo que tú quieras decir alguna observación más, José. No solamente, como bien dice Cristina, pues desde una introducción a lo que vamos a ir posteriormente detallando, posteriormente viendo. Los compañeros que están acá en la reunión saben que el tema de las construcciones también es bastante diverso, es bastante especial en el manejo de cada una de las tipologías, cada una de las cosas son diferentes entre una tipología constructiva con otra. Eso nos va a permitir hacer una valoración detallada de cada una de las tipologías constructivas, lo que nos va a permitir, pues, en adelante tener un registro bastante real del comportamiento constructivo de cada una de las edificaciones. Entonces, como en una parte de la presentación se habla de que tenemos que ir manejando los precios unitarios reales de cada uno de nuestros sitios en donde estamos, de cada uno de nuestros cantones. Eso sí es clave para poder hacer una valoración bastante apegada a la realidad, ya que los errores más grandes que se van cometiendo es de considerar, por ejemplo, y porque están a la mano los precios de la Cámara de la Construcción de Quito, los precios de la Cámara de la Construcción de Guayaquil, los cuales no se acercan a la realidad territorial. Entonces, desde ya debemos ir pensando en que nosotros tenemos que hacer un manejo particular, un manejo individual por municipio de los precios unitarios del valor de materiales que se maneja en cada una de las zonas. Eso es primordial, eso es importante para poder, como les manifestaba, tener una valoración muy cercana, muy real de la tipología constructiva en cada uno de nuestros municipios. Eso nomás quería acotar. Creo que es sumamente importante el comentario que acabas de hacer. En esta semana mismo me hacían el comentario respecto a si se puede evitar hacer el análisis de territorio tomando en cuenta escenarios como lo que publica el INDEX respecto a valoración de construcciones.
Y creo que el concepto no es ese, porque malo bien el análisis que hace INEG es bastante genérico. Si estamos trabajando en escenarios medio similares del costo de la construcción, el costo de los materiales como tal, no van a ser los mismos en Guayaquil como yo que sé serán en Santa Lucía, o de igual manera en Loja respecto a Zapotillo, porque todo ese escenario tiene ya un costo de traslado dependiendo de desde dónde traigan el material de construcción. Entonces no sería muy real si tomo la relación, como dijo el José, de la Cámara de la Construcción de las diferentes cabeceras provinciales. Entonces, el ejercicio sí es el considerar los diferentes actores que tenemos en territorio. El ejercicio sí es el ir caminando hacia tener valores reales respecto tanto a la propiedad como a las edificaciones. Creo que eso sería todo lo que queríamos compartir el día de hoy con ustedes. Eh, Invitarles a que continúen trabajando en el curso. El ir viendo sus aportes es sumamente importante para nosotros. Podemos ir haciendo mejores ejercicios, ir viendo las formas de cómo ir mejorando el trabajo que vamos realizando a lo largo de todo este curso. ¿Querías decir algo más, mi Pili? Por mi parte, muchas gracias, compañero. Gracias a todos ustedes por haberse dado cita a esta videoconferencia. Indicarles que las evaluaciones, las actividades están abiertas. Por favor, tomar en cuenta que cerramos con toda la capacitación virtual hasta el 12 de noviembre, donde tomaremos en cuenta los aprobados de la parte virtual para que puedan participar del taller presencial que será el 23 y 24 de noviembre aquí en las oficinas de AM. Solamente eso, tomen muy en cuenta, están abiertas las evaluaciones, las actividades para que ustedes continúen haciendo. Recuerden que para nosotros es importante que todos culminen con éxito su capacitación. Tienen dudas, comentarios, sugerencias, por favor, escribirlos a través del chat de tanto Cristina como José. Están siempre al tanto de sus preguntas y sus comentarios. Con esto agradezco a José y a Cristina por su capacitación de la tarde de hoy. Un abrazo cariñoso para todos ustedes. Una buena tarde. José, ¿te quieres despedir? Una buena tarde con todos. Gracias, gracias. Recuerden que los micrófonos están abiertos, ustedes pueden abrirlos.